Como siempre, como es costumbre, con una palabra de oración, los invito a que inclinemos el rostro para abrir las Sagradas Escrituras después. Eterno Dios, Padre eterno, gracias Padre Celestial por lo bondadoso que eres, por tus misericordias, porque eres fiel con nosotros, Señor, y porque has preparado hoy el tiempo para nosotros poder deleitarnos en tu palabra. Elimina, Señor, mis pensamientos, toma control de mis palabras. Permita, Padre Celestial, que podamos hoy escuchar tu voz y salir aquí henchidos, Señor, de tu Espíritu Santo, porque tú has predispuesto la salvación para nosotros. Señor, permítanos atender, permita, Señor, que las cuitas, los problemas, las dificultades que hay en el mundo queden afuera y podamos nosotros estar concentrados solamente en escuchar el susurro del Espíritu Santo en nuestros corazones. En Cristo Jesús rogamos y agradecemos. Amén. Continuando con lo que veníamos estudiando hace unas semanas atrás, quería hacer énfasis en algo importante antes de empezar en realidad el tema, y es que el proceso de la salvación empieza por nosotros con la justificación, entendiendo por justificación la aceptación de la muerte expiatoria y o sustitutiva de Cristo por nuestros pecados. De ninguna otra forma podemos nosotros entrar en este proceso si no aceptamos que es Cristo quien compra nuestras vidas con su santa sangre. Él recibe nuestra culpa y por ende nuestro castigo. Isaías 53, un versículo que constriñe mi corazón. Versículo 3 dice: despreciado y desdechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él nuestro rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue ¿sobre quién? Sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, escuchen, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No existe una forma más infinita de expresar el amor de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que se halla en la cruz. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hace unos meses atrás el doctor Manny nos hablaba acerca del poder de la cruz. Y yo no voy a ahondar en esto porque el tema es diferente, pero quiero dejar en claro que solo a través de Cristo nosotros podemos ser salvos. Oseas 4, versículo 6 dice: y mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento, el conocimiento que viene de la experiencia con Dios. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, también ¿qué? Yo me olvidaré de tus hijos. Acuérdense, mis hermanos, que 2 de Timoteo, el versículo 16 del capítulo 3 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Por ende, tú no puedes interpretar el Nuevo Testamento sin usar el Antiguo Testamento. Y hoy la lectura bíblica la encontramos en el libro de Jueces.
Y vamos a encontrar una experiencia en este libro que nos va a ayudar a complementar lo que estábamos estudiando hace unas semanas atrás. Hace varios años yo participaba del Club de Guías Mayores. Y una de las razones por las cuales me gustaba ir al Club de Guías Mayores es porque teníamos 2 clases especiales, una de doctrinas y una de historia. Cuando lee uno Jueces, el capítulo 2, el versículo 10, y les invito a que abran sus Biblias, encontramos una expresión bastante triste. Dice así: y toda aquella generación también fue reunida, y sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Yo cuando leo esta frase me entristece. Personas que, a pesar de entender que podían ser desechados por no conocer a Dios, no conocieron a Dios. ¿Saben, mis hermanos, que esto es una cosa difícil para los padres? Porque los padres no pueden decidir por sus hijos. Los maestros no pueden decidir por sus estudiantes. No importa qué tan bueno sea ese maestro, no importa qué tan santo sea ese papá. Los pastores no pueden decidir por sus feligreses, porque la salvación, escuchen esto, es algo individual. Y voy a repetir esta misma frase muchas veces a través del sermón en diferentes formas, para que entendamos la potencia, la necesidad imperante de decidir 100% por Dios. Y toda aquella generación también fue reunida, dice Jueces, y a sus padres. Y se les levantó desde ellos otra generación que no conocía. ¿Qué le pasó a esta generación? ¿Qué podemos nosotros aprender de esta experiencia para que eso no ocurra en nuestras vidas? Y les digo yo que cuando participaba yo de los guías mayores, y cuando yo iba a las clases de doctrina, y cuando yo iba a las clases de historia denominacional, en mi pensar era no evitar que esa frase se aplicara a mi generación. Bueno, pongamos una cosa en contexto. El libro de Josué y Jueces que estamos ahorita estudiando, básicamente es una colección de historias, es un libro histórico que ocurre después de que Josué entra con el pueblo de Israel a Canaán y fallece. Y después de que él fallece, vienen otras personas, el pueblo de Israel está con Dios, pero se empieza a desviar un poco, empieza a enfriarse un poco, y Dios tiene que levantar a un líder para que los saque del yugo, no solamente de esclavitud que han sido por alejarse de Dios, pero para volver otra vez al calor, la fraternidad con su Creador. Y así ocurre varias veces. Hay aproximadamente 12 diferentes líderes. Estos líderes no solamente eran líderes políticos o religiosos, eran más que todo líderes militares. Inclusive Débora participó de batallas. Ahora, yo no sé si ella físicamente estuvo allá como tal, pero ella organizó. Después de este periodo, que es más o menos de unos 400 años, termina con el periodo de la monarquía. Y el primer rey fue el rey Saúl, pero esto ya está en el libro de Samuel. Este periodo de tiempo es marcado por estas personas que son llamados jueces, y que ellos no solamente estaban desde el punto de vista religioso, pero también les ayudaban a discernir los problemas que habían entre el mismo pueblo. Vemos aquí
cómo el pueblo de Dios decae escalonadamente. Cada vez que pasa el tiempo, más abajo cae. Pero al mismo tiempo en el libro se ve cómo Dios demuestra su misericordia al encontrar a alguien que los levante y los restaure otra vez al amparo de Dios. Ahora, quiero que miren lo siguiente, porque era claro para el pueblo de Israel el éxito. En el libro de Éxodo, el capítulo 23, y los invito a que busquen en sus Biblias este versículo, capítulo 23 del 20 en adelante, Dios les da, como quien dice, el plan de cómo iba a ser. Dice el versículo 20, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Qué lindo escuchar este versículo, porque si ustedes ponen atención, Dios está 100% comprometido con el éxito de esa misión. ¿Ustedes han escuchado la expresión, si usted quiere que quede bien, mejor hágalo usted mismo? ¿A quién mandó Dios a esa misión? Dice, a mi ángel. Estudiábamos las semanas pasadas, ese ángel es el ángel Miguel, arcángel Miguel. Dios mismo, vino para asegurarse que la misión tuviese éxito. Versículo 21. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Yo no sé si a ustedes les pasa eso, pero cuando yo estaba estudiando medicina y había un caso difícil, y pues uno se pone nervioso porque es la vida de alguien. Estábamos apenas empezando a estudiar, pero me acuerdo cuando le decía, no, es que el attending, el profesor va con usted. Y uno, está todo bien, porque quien sabe va conmigo. Dios Todopoderoso caminó iba enfrente del pueblo de Israel, garantizando la victoria. Sin embargo, hay un pero. Versículo 22, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que él te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligeren. Porque, versículo 23, mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, y a los cuales yo haré destruir. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero Dios le gusta los patrones. Este es el modus operandi de Dios, en cierta forma. Jesús se para enfrente de la tumba de Lázaro y le dice a las personas, quiten la piedra. Señor, pero hiede. Sí, quiten la piedra. Nosotros necesitamos siempre hacer algo, no porque Dios lo necesite. ¿Usted cree que Dios no podía chasquear los dedos y destruir esa piedra, desaparecerla? Pero Dios quiere ver que nosotros estemos conectados con la fuente de conocimiento y sabiduría que es Él. Que sintamos que Dios le hay. Es como lo mencionaba yo la vez pasada, la cadena de 100 eslabones de acero inoxidable, pero hay un eslabón que es de papel. Nosotros somos ese eslabón. Pero si estamos conectados a Dios, ese papel se convierte en acero también. Y va a resistir cual prueba venga. El pueblo tenía que hacer algo al respecto. Ellos no iban a ir de vacaciones, ellos tenían que participar. Dios siempre quiere que tú hagas una parte. Mencionaba la vez pasada también, tú vas a hacer obra misionera. Pues Dios te dio manos, toca la puerta. Dios te dio boca, saluda.
Tú tienes una parte que realizar. Muy bien, versículo 24. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Fíjese que no solamente dice no tiene que adorarlos, pero tampoco tiene usted que compartir cosas que ellos están haciendo. Y esto tiene muchas repercusiones, porque nosotros empezamos a caminar una vida de tibieza cuando nos olvidamos que Dios quiere que hagamos como Él dice. Decía el versículo de adelante, pero si en verdad oyeres mi voz, hicieres lo que yo te dijere. Es muy claro. Y yo no creo ser legalista, porque está escrito de esa forma. Versículo 25, mas Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en la tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti avispa, que eche fuera al Ebeo, al Cananeo, al Eteo, de delante de ti. No los echaré adelante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten otras contra ti, las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. El plan estaba bien detallado, absolutamente. Ellos sabían exactamente qué esperar. Y fijaré tus límites, versículo 31, del mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, que es el Mediterráneo, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. Bien claro, ellos sabían qué hacer. En tu tierra no habitarán, no sea que hagan pecar contra ti, contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Dios demuestra, hay un versículo que dice que Dios siempre va a decirle a nuestros profetas lo que ha de ocurrir. Comprobado. Pero lo triste es que cuando tú sigues la historia y llegas al libro de Jueces, versículo 1 del capítulo 2, encuentras que el ángel de Jehová, otra vez, ese ángel que estaba enfrente del pueblo de Dios, subió de Galil a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto. Moisés fue mi instrumento. Y os introduje en la tierra de la cual había jurado vuestros padres. Josué fue mi herramienta, diciendo, no invalidaré más mi pacto con vosotros. ¿Cumplió o no cumplió Dios lo que había prometido? Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Y pregunta a Dios con ternura, ¿por qué habéis hecho esto? A veces parece ser más fácil desobedecer que obedecer. Se nos hace más difícil seguir la palabra de Dios. Un escrito está. Porque el mundo que nos envuelve, nos enceguece, nos ensordece, nos corta la comunicación con el Espíritu Santo y nosotros terminamos pecando. Dios mismo les recuerda lo comprometido que Él está en el éxito de la misión. Y mis hermanos, Dios no muta, Dios no cambia.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más que. Nosotros tenemos un futuro maravilloso si seguimos la voz de Dios. Sin embargo, el versículo 2, nos presenta la pregunta que, ¿por qué habéis hecho esto? Ahí está nuestro libre albedrío. Y miren, mis hermanos, una cosa importante. Cuando Satanás tentó a Eva y le dijo, seréis como Dios, sabiendo que el bien y el mal. Él lo que hizo fue que invirtió la polaridad de nuestra cabeza. Y perdimos la capacidad. En realidad este es el problema grande. Nosotros perdimos la capacidad de discernir lo que es bueno de lo que es malo. A veces le hacen unas preguntas difíciles y la respuesta de uno es, a mí me parece que esto está bien. ¿Desde cuándo lo que me parece a mí importa? Si tú no sabes la respuesta, busquemos un escrito está. Busquemos qué consejo, alguien que nos indique el camino. Nuestro libre albedrío nos está colocando en problemas. Pero necesitamos el libre albedrío porque la única forma, escuchen esto, de ser salvos es aceptar 100% a Dios. Y eso solo viene cuando usted lo acepta de corazón, con su libre albedrío. Lamentablemente Israel no había cumplido la parte de su pacto con Dios. No había atendido la voz de Dios al realizar pactos con otros pobladores de Canaán. Y al no destruir los altares de adoración pagana. ¿Nos está pasando a nosotros esto? Porque a veces nosotros, es que a mí me toca trabajar, o es que a mí me tengo esta responsabilidad. Unos puntos claves encontramos más adelante en el libro de Jueces, el mismo capítulo, pero el versículo 6 al 9. Continuamos la historia, dice versículo 6. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Versículo 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras obras de Jehová, que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, el hijo de Nun, sirvió a Jehová siendo 110 años. Lo sepultaron en la heredad de Timserá, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaz. Ocurre algo que ocurre como en escalones. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a ver siempre un líder, Moisés. Y después de Moisés, Josué. Pero ahora ese líder muere. Y como que a ellos el norte se les hace algo borroso. Pero aún así, dice el versículo, estaban aún personas que habían cogobernado, ponerlo de alguna forma, trabajado con Josué. Estaba Caleb y habían varios ancianos que le habían ayudado a Josué a mantener el orden en el pueblo. Y mientras ellos estaban vivos, dice el versículo, estuvieron ellos sirviendo a Jehová por ese tiempo. Pero ahora esa primera generación también muere, los ancianos. Pero todavía habían personas que habían visto los milagros grandes de Dios, las obras. Cruzar el Jordán, derribar las murallas de Jericó. Pero la familia de todas estas personas fallecen y ahora esa nueva generación no conoce a Dios. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Algo que me preocupa a mí es que muchos de nosotros, y permítame decir esto con amor, esta es una de las pocas iglesias hispanas que hablan español. Porque usted va a otras iglesias hispanas y usted entra al cuarto de los niños y todo es en inglés.
No tengo problema aunque hablen inglés, pero así como se empieza a perder la lengua, así también se empieza a perder ese amor por Dios. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Usted se encuentra con Cristo, usted viene del mundo, usted tiene ese amor grande, usted se entrega al Señor, usted hace las cosas lo mejor que puede, pero sus hijos ya nacen en el Evangelio. Y ellos de pronto no sienten como ese mismo calorcito que usted sintió. Y una vez papá o mamá muere, el norte se hace borroso. Buscando esta historia en el libro de Patriarcas y Profetas, encontré unos párrafos bien interesantes. Dice así, capítulo 53. Después de haber establecido en Canaán las tribus, no hicieron, escuchen bien, no hicieron ningún esfuerzo vigoroso por completar la conquista de la tierra. Satisfechas con el territorio que habían ganado, dejaron que su celo disminuyera y suspendieron la guerra. Jueces 1:28 dice, pero cuando Israel tomó fuerzas, hizo al cananeo tributario, mas no lo echó. El Señor había cumplido fielmente por su parte la promesa hecha a Israel. Josué había quebrantado el poderío de los cananeos y había distribuido la tierra entre sus tribus. A estas solo les quedaba confiar en la seguridad de la ayuda divina y completar la obra de desalojar a los habitantes de la tierra. Pero no lo hicieron. Aliándose con los cananeos, violaron abiertamente el mandamiento de Dios y así dejaron de cumplir la condición bajo la cual les había prometido ponerlos en posesión de Canaán. 4 cositas encuentro yo que me llamaron poderosamente la atención en ese párrafo. Primero, no hicieron un esfuerzo vigoroso por completar la conquista. Les hizo falta un poquito más, me decía un día un amigo, les hizo falta fuerza, arranque. Segundo, dejaron que su celo disminuyera. No solamente no tenían fuerza, pero la habilidad de mantenerse ahí disminuyó. Número 3, suspendieron la guerra. Y número 4, no confiaron en la seguridad de la ayuda divina. Pero saben, mis hermanos, el capítulo 53 empieza ahora a hablar de las consecuencias. Dice así, los israelitas se mezclaron con las gentes y aprendieron sus obras. Se aliaron en matrimonio con los cananeos y la idolatría se fundió como una plaga que todos los ámbitos de la tierra sirvieron a sus ídolos, los cuales les fueron por ruina y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y la tierra fue contaminada con sangre, extendiéndose por tanto el furor de Jehová sobre el pueblo y abominó su heredad. Mientras, ustedes cuando leen, dicen, no, bueno hermano, pero eso de sacrificar a los hijos, eso era de antes. Si saben que nosotros estamos sacrificando a nuestros hijos hoy, escuchen esto. Mientras no se extinguió la generación que había recibido instrucciones de Josué, la idolatría hizo poco progreso. Pero los padres habían preparado el terreno, escuchen esto, pero los padres habían preparado el terreno para la apostasía de sus hijos. Cada vez que nosotros hacemos cosas en nuestro hogar que no son de un escrito está, cada vez que tú comentas algo que no deberías comentar, cada vez que tú haces algo que no deberías hacer, tus hijos están aprendiendo eso. Y lo más triste es que tú estás sembrando una semillita de mostaza que es bien chiquita,
Pero cuando el niño crezca y empieza a recibir influencias del mundo, esa semilla va a dar fruto. Y por eso la mayoría de las iglesias, sus hijos que nacieron en la iglesia no están ahí. Porque nosotros hemos sacrificado a estos niños a otros dioses. Hemos permitido. Hemos menospreciado el conocimiento. La desobediencia y el menosprecio que tuvieron por las restricciones del Señor, dice la pluma inspirada, que los habían entregado en posesión a Canaán, sembraron malas semillas que continuaron produciendo su amargo fruto durante muchas generaciones. Los hábitos sencillos, escuchen esto, los hábitos sencillos de los hebreos los habían dotado de buena salud física, pero sus relaciones con los paganos los indujeron a dar rienda suelta al apetito y a las pasiones. Déjeme hacer un puntico ahí, porque cuando dice hábitos sencillos, es lo que nosotros llamamos temperancia. Y no estoy hablando de temperancia en la comida, estoy hablando de temperancia del tiempo. El tiempo que tú le dedicas a Dios. Pero sus relaciones con los paganos los indujeron a dar rienda suelta al apetito y a las pasiones, las cuales redujo gradualmente la fuerza física y los debilitó, sus facultades mentales y morales. Por sus pecados fueron los israelitas separados de Dios y su fuerza les fue quitada y no pudieron ya prevalecer contra sus enemigos. ¿Sabe? Cuando leo esto me acuerdo de la historia de Sansón. Sí, Sansón, los padres hicieron lo mejor que pudieron, pero ellos también tenían sus problemas que él aprendió. Y ahora cuando él crece, no es lo que él sabe, pero lo que él quiere. Vuelvo y les digo a mis hermanos, nosotros tenemos un futuro brillante, pero necesitamos ser socios, 100% de Dios, socios de corazón, para que esa tibieza no nos afecte. Como resultado final, la nueva generación carecía de dos características importantes. La primera, no conocía a Dios. Y cuando digo no conocer a Dios, estoy hablando de no tener una relación con Dios. El conocimiento es una cosa, la parte intelectual, pero el establecer una relación con Cristo es otra. Les pongo un ejemplo sencillo. El ladrón en la cruz. Cuando le dice el ladrón al Señor Jesús, hey, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo les pregunto, este ladrón sabía más que los mismos discípulos. Porque los discípulos aún estaban confundidos. Mientras él tenía certeza. ¿Y qué le hacía falta a él? Esa unión con Dios. Y ahí la selló. Ahora, la segunda cosa que el pueblo le hacía falta era conocer la obra de Dios. Y Dios dejó un escrito maravilloso para que nosotros aprendamos de su obra, sus maravillas, su poder, su entrega para con nosotros. Bueno, pero ahora la pregunta es, ¿y qué podemos nosotros hacer por hecho? Brevemente, primero, necesitamos ser el líder que el pueblo necesita. Tú, papá, necesitas ser el líder en tu hogar. El maestro necesita ser el líder que necesitan sus estudiantes. Dice 1 Corintios, el capítulo 10, el versículo 32 en adelante, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Todo tiene que estar encaminado ¿hacia dónde? Hacia la salvación. Y dice el versículo 1 del capítulo 11,
sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Ese es el tipo de líder que nosotros necesitamos. El líder que está viendo a Dios y sigue a Cristo. Y las personas que no tenemos una visión perfecta de Cristo puedan ver el reflejo del carácter de Dios en él. Así que cuando esta persona no esté, sientan la necesidad de mirar al Creador de los cielos y la tierra. Segundo, hagan un esfuerzo vigoroso para completar lo que hayan empezado. Y esto es algo más práctico que cualquier otra cosa, pero estamos ya al final de año y nosotros hicimos muchas promesas al principio del año, en enero, y ahora hagamos una evaluación de qué de las cosas que prometimos íbamos a hacer, hicimos. Y si no hemos terminado, hagamos el empeño por terminarlas. Miren, mis hermanos, algo importante. Nosotros necesitamos reflejar el carácter de Cristo. Y Colosenses, el capítulo 3, versículo 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para ¿quién? Para el Señor, no para los hombres. Cuando tú te levantas temprano para llegar temprano al trabajo, usted no lo está haciendo para agradar al hombre, usted lo está haciendo para agradar a Dios. Cuando usted hace el trabajo perfecto, usted no lo hace porque usted quiere tener un espaldarazo en la espalda. Lo hace porque usted ama a Dios y quiere la perfección para Él. Sabiendo que el Señor, dice el versículo 24, recibiréis la recompensa de la herencia porque Cristo el Señor, porque a Cristo el Señor servís. ¿Saben, mis hermanos, que si nosotros actuáramos de esa forma, seríamos el empleado del mes todos los meses? Porque Dios nos dio a nosotros el éxito. Que no lo seamos, simple y llanamente está diciendo, tú no estás conectado a la fuente de poder. Punto número 3, no dejes que el celo disminuya. Hágalo todos los días por la oración. Comuníqueselo a sus hijos, a su esposa. Deuteronomios capítulo 6 en adelante, versículo 1 en adelante dice, escuchen esto. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñe para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Y quédense esa frasecita ahí para que se den cuenta. Para que tus días sean ¿qué? Prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra todos los días, para que vaya bien en la tierra que fluye leche y miel todos los días, y os multiplique como te he dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas todos los días. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón todos los días. Y las repetirás a tus hijos todos los días. Y alabarás de ellas estando en tu casa todos los días, andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Todos nosotros nos acostamos y nos levantamos todos los días, ¿no es cierto? Al menos que haya aquí alguien extraño. Pero Dios quiere que nosotros tengamos eso en mente todos los días. No podemos bajar la guardia. ¿Sí saben, mis hermanos? Satanás no toma vacaciones. No sé si ustedes sabían eso. Pero él está ahí esperando cuando usted le da la patica. Número 4. No suspenda la guerra. Porque el ángel malo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Timoteo, la segunda carta, el capítulo 4, versículo 7 dice, he peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Número 5. Tengan plena seguridad de la ayuda divina. Saben, hay un salmo hermoso. Ustedes, yo estoy seguro que saben cuál es, el Salmo 121. Lo voy a leer brevemente. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde qué? ¿Ustedes creen, mis hermanos, que cuando nosotros estemos en tentación y usted alce sus ojos a los montes y diga, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Usted cree que el Espíritu Santo no va a poner todo el poder de Dios para que usted venza? El hecho que nosotros pecamos es simplemente una falta de comunicación, una falta de decisión. Acuérdense, mis hermanos, que el problema es que nosotros no decidimos por Dios. Siempre estamos pensando en nuestra necesidad. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y si pudo hacer los cielos y la tierra, ¿cómo más no puede rescatarme de este hoyo cenagoso? No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y acuérdense, mis hermanos, que nosotros somos ese Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. ¿No nos dijo el Señor que Él iba a estar con nosotros? Y algunos de nosotros nos asustamos cuando decimos que el tiempo de angustia. Y sí saben ustedes, mis hermanos, les decía yo la vez pasada, que el tiempo de angustia no es el miedo a que de pronto nos pase algo físicamente. Es el nerviosismo de no estar seguros si todo lo malo que hicimos no lo confesamos. Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso nosotros necesitamos confiar en ese Dios que Él le hay. Tenga cuidado, número 6, con los convenios y las alianzas. Y esto lo dice de esa forma, en esos términos, pero en realidad nos estamos refiriendo a nuestras amistades, porque ellas tienen un poder grande sobre nosotros, una influencia sobre nosotros. No os unáis en yugo desigual, dijo Pablo. Punto número 7. No menosprecien las restricciones del Señor. Y saben, hay un versículo bien interesante en Proverbios 13:13. Dice, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. El pueblo fue desechado porque no conoció a Dios. Patriarcas y Profetas, y termino con esto, dice, Dios en el capítulo 53 había puesto a su pueblo en Canaán como un poderoso valladar para contener la ola de inmoralidad. Yo no sé qué hay de especial en esa área, pero si usted estudia la historia desde los asirios, añitos antes de Babilonia, usted encuentra cómo cosas que ellos inventaron, hoy nosotros las usamos. Lo mismo los babilónicos, lo mismo los medos, lo mismo los griegos. Cómo esas cosas se han transmitido a todo el mundo. Y por eso Dios quería tener ahí un valladar para detener la hora de inmoralidad, a fin que no inundara al mundo. Si Israel le era fiel, Dios quería que fuera la conquista, que fuera de conquista en conquista. Entregaría en sus manos las naciones aún más grandes y más poderosas de las que los cananeos. Dios, mis hermanos, nos ha escogido hoy para cumplir esa promesa.
una misión similar para este mundo, para contener la inmoralidad, para que el mundo no se inunde de lo malo, sino de Dios. Necesitamos conocer a Dios para poder hacer esto de una forma personal. Necesitamos tener una entrega diaria, una entrega en cada instante. Cada pensamiento tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. Los invito, mis hermanos, para que cuando vayan a sus casas, revisen su horario de prioridades, de actividades, y miren si en realidad Dios está primero. Si no lo está, doble sus rodillas y pídale a Dios el Espíritu, porque solo el Espíritu de Dios puede lograr que nosotros cambiemos nuestra forma de ser. Solo el Espíritu, el poder de Dios, puede hacer que ese eslabón de papel se vuelva de acero inoxidable y para que pueda esa promesa hacerse en realidad una realidad en nuestras vidas. Amén. Hermanos, colóquense de pie. Vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Bendito y todopoderoso Dios que estás en lo alto de los cielos, la honra y la gloria, Señor, sean por ti para siempre. Nuestras vidas son finitas en estos momentos, Señor, y solamente contigo podemos alcanzar esa perfección. Sabemos que tú nos la has dado. Llena esta vasija vacía, rota. Arréglala, Padre Celestial. Permítenos brillar, demostrarle al mundo quién tú en realidad eres. Permita, Padre Celestial, que en nuestros sitios de trabajo, en nuestro hogar, en donde nos encontremos con cualquier persona, las personas vean la amabilidad y el amor de tu Hijo Santo. Que nuestros ojos puedan, Señor, broten de nosotros rayos de luz y que ellos puedan ver el amor que hay, no solamente por ti, Padre eterno, pero por la humanidad. Porque la única forma como vamos a poder entregar, Padre Celestial, otras armas a tus pies es viviendo contigo a toda hora. La teoría es fácil aprender, Señor, pero queremos vivir la práctica día a día contigo. Permita, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo tome posesión de nuestras mentes. Que podamos, Señor, comunicarnos contigo segundo a segundo. Para que todo lo que está alrededor nuestro sea iluminado por tu santa presencia. Señor, rogamos también tu protección, porque sabemos que el diablo está afuera. Pero sabemos que al estar al lado tuyo, Señor, el diablo lo único que puede hacer es huir. Así que, Padre Celestial, ayúdanos para que esto se haga una realidad en nuestras vidas y que esta historia que está en Jueces no se repita en nuestra generación, Padre eterno. Que nosotros seamos esa generación que ha de verte venir en las nubes de los cielos. En Cristo Jesús rogamos esto. Amén.